Bien. En una ocasión hemos escuchado una frase que dice: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y muchas de las veces debemos de tomar en cuenta que la grandeza de una persona es la disponibilidad que esta persona tiene para servir. Para poder ser grandes en el reino de Dios, no depende el puesto que tú tengas, sino el corazón que tienes realmente para poder servir al Señor. El Señor Jesús nos enseñó esta palabra muy importante, que el que quiera ser grande en el reino de Dios tiene que ser servidor de los demás. Él mismo nos puso el ejemplo de en donde Él se quitó su manto y se ciñó una toalla y empezó a lavar los pies de los discípulos. Tienes que entender que si quieres ser grande en el reino de Dios y quieres que el Señor te bendiga y que el Señor te engrandezca, el camino para eso es aprender a servir, y a veces también es servir a los demás. Muchas de las veces entendemos que en las empresas se busca la gente que tiene el mejor potencial, y la gente que tiene el mejor potencial es la gente más productiva. En una casa valoramos mucho los hijos que son productivos, los hijos que son trabajadores. Nadie va a querer hijos que van a estar acostados todo el tiempo durmiendo y roncando a la 1 o 2 de la tarde. ¿Cuántos quieren hijos así? No queremos hijos así. No quieres hijas que tengan 18, 20, 25 años y que estén acostadas y que te digan: mamá, tráeme de comer. ¿Quién quiere una hija así? Mamá, lávame la ropa, por favor, que me voy al baile y me voy a la fiesta y no tengo un vestido limpio. ¿Cuántos tienen una hija así? Que no sabe cocinar y que no sabe hacer los quehaceres de la casa. No queremos gente así, pero dentro de la iglesia, ¿qué es lo que valoramos? No tanto el puesto o el cargo que algunos tengan, sino una iglesia. Es una iglesia muy valiosa por la cantidad de servidores que hay dentro de la misma. ¿Cuántos servidores hay? ¿Cuántos servidores hay? El valor de una iglesia es la cantidad de servidores que esta iglesia tiene. Vamos a leer la palabra Lucas capítulo 22 verso 24 en adelante. Dice ahí la palabra: y hubo entre ellos una contienda, ¿quién de ellos parecía ser el mayor? Hubo una contienda entre los discípulos, ¿quién iba a ser el mayor? En el versículo siguiente, en el versículo 25, ¿qué nos dice ahí? Dice: entonces Él les dijo: los reyes de las gentes se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen potestad son llamados bienhechores. Ahorita dentro de la política, todos quieren el puesto, todos quieren gobernar, todos quieren ser elegidos como candidatos para gobernar. Y es lo que el Señor Jesús enseñaba. Dice: los reyes de las gentes se enseñorean de ellas. Todos quieren gobernar, todos quieren tener autoridad, pero nadie quiere servir. Aquí lo importante no es el puesto, sino que tengas un corazón para servir. Cuando queremos gente que nos gobierna, queremos tener gente que tenga el corazón para servir. En el versículo 26, ¿qué nos dice ahí? Verso 26: mas vosotros no así, antes el que es mayor entre vosotros sea como el más mozo, y el que es príncipe, ¿cómo? Como el que sirve. El versículo siguiente, versículo 27,
Dice, porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, y yo soy entre vosotros como el que sirve. Cuando vas a un restaurante, ¿qué haces? Te sientas y llamas al mesero y te sientes ahí muy grande, ¿verdad? Porque fuiste a un restaurante caro, una comida buena, y le das órdenes al mesero que te traiga todo lo que tú necesitas. Y aparentemente en el restaurante, el mayor, ¿quién es? El cliente. Lo que pida. Ya estás pide y pide y pide y pide, y ahí llenando la panza cada rato, ¿verdad? Come, 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 come. Y algunos, bueno, ya te tocó pagar, ¿verdad? Pero el cliente lo que pida. Pero aquí dice la enseñanza: en el reino de Dios las cosas son diferentes. ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el mayor en el reino de Dios? ¿El que está sentado? ¿Quién es el mayor? El que sirve. ¿Quién es el mayor? El que trae el trapeador. ¿Quién es el mayor? El que trae la escoba. ¿Quién es el mayor? El que anda limpiando ahí los vidrios. El que está sirviendo. Así son las cosas en el reino de Dios. El valor de una persona es su disponibilidad que tiene para servir. Así es que en la iglesia no es como allá afuera. En la iglesia, en lo espiritual, delante de Dios, es el que sirve, es el mayor. Versículo 28 que nos enseña ahí: pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis tentaciones. El versículo 29: yo pues os ordeno un reino como mi Padre me lo ordenó a mí. Verso 30 dice: para que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino, y os sentéis sobre tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. ¿Cuántos queremos reinar con Jesús? ¿Cuántos queremos recibir de herencia el reino de los cielos? ¿Cuántos nos vamos a ir al cielo? ¿Cuántos nos vamos a ir al cielo? ¿Por qué? ¿Por qué nos vamos a ir al cielo? Ahorita vamos a ver algunos pasajes que nos enseñan que los que se van al cielo, ciertamente los que tienen a Jesús en su corazón, pero allá se nos va a hacer un examen, y no, así como en la escuela nos hacen un examen, y luego el Señor Jesús nos va a hacer un examen y nos dice: a ver, ¿qué hiciste? Señor, en tu nombre eché fuera demonios, reprendí demonios y reprendí gente y de todo, y oré, hice intercesión. Y el Señor Jesús nos va a decir: ¿qué hiciste? ¿A quién serviste? ¿Y por qué no ayudaste? ¿Y por qué no tuviste un corazón de servicio? Ahorita lo vamos a leer al final. El examen final, cuando uno entra a los cielos, nos va a decir el Señor: ¿cuánto serviste? ¿Cuánto ayudaste? ¿Cuánto ayudaste al forastero, al pobre, al mendigo? ¿Cuánto ayudaste? No, yo era el que tenía el cargo y reprendía demonios y oraba y gritaba y hacía cuanta cosa. No. El Señor Jesús dice: ni te conozco, porque no tenías un corazón para servir. Juan capítulo 13 versículo 3 nos enseña algo. Juan 13 verso 3 en adelante nos enseña algo, como Jesús puso el ejemplo y empezó a lavar los pies de los discípulos. Dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba. Versículo 4: levantándose de la cena, y se quitó su ropa, y tomando una toalla se
la ciñó. ¿Qué es ceñirse la toalla? Yo me imagino que se puso el delantal y se ciñó la toalla. Y luego versículo 5 dice: y luego puso agua en un lebrillo, dice, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Se puso a lavar los pies de los discípulos. El Señor Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, juntó ahí un bote y vámonos. Se puso a lavar los pies de los discípulos. Eran gente trabajadora, eran pescadores, no había calles pavimentadas, no había zapatos como los que tenemos, sandalias, guaraches, como le puedas llamar, entre la tierra, caminando kilómetros de un lugar a otro. No existían corta uñas como los que tenemos ahora, ¿verdad? ¿Cómo estarían los pies de Pedro, de Juan, de cada uno de los discípulos? Sucios, apestosos totalmente, llenos de tierra. Pero Jesús se puso a lavar los pies de los discípulos en una actitud de humildad, en una actitud de servicio. Nos puso el ejemplo. ¿Cuántos seríamos capaces de eso? Un día desprevenido vamos a tener aquí varias bandejas llenas de agua y vamos a ver qué valor tenemos para lavarnos los pies unos a otros en el momento que Dios nos indique. Pero la actitud de servir, la actitud de humillarnos, la actitud de tener un corazón para servir al Señor. Y el siguiente versículo 6 nos dice esto. Dice el verso 6: entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? El versículo 7: respondió Jesús, le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprenderás ahora, mas lo entenderás después. Como que Pedro no estaba aceptando que Jesús le lavara los pies. Jesús estaba dando una enseñanza que el que quiere ser grande en el reino de Dios tiene que ser servidor de los demás. Y aquí el Señor fue levantado con todo poder y con toda gloria, y el Señor lo exaltó a Jesús por su trabajo, por su sacrificio, por lo que Él hizo. De tal manera, si no estamos dispuestos a servir, no seremos levantados por Dios. Si no estamos dispuestos a ayudar, Dios no nos engrandece. La grandeza de una persona es su corazón que está disponible para servir. El que no vive para servir, el que no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Cómo está nuestro corazón para ayudar? ¿Cómo está nuestro corazón para servir? Estamos viviendo por años experiencias donde hay gente que a veces entra a una iglesia y ve un pedazo de basura, y ve un pedazo de tierra, o ve algo por ahí sucio, y la gente empieza a criticar y dicen: en este lugar no se hace bien la limpieza. O a veces pertenecemos a la misma iglesia y vienen con el pastor: pastor, mire la basura que está ahí, mire la basura que está acá. Y mire, y la gente tiene como espíritu de profeta, ¿verdad? Así con el dedo nomás apuntando. Mire la basura, y mire la tierra, y mire esto. O hay ocasiones que la gente empieza a ver situaciones en donde: ay, aquí no evangelizan, nadie trae personas, nadie invita gente, hay sillas vacías, ¿quién está trayendo almas para el Señor? Pero la gente no dice: yo lo voy a hacer. Si otros no lo están haciendo, yo lo voy a hacer. Hay un papel, ¿quién lo va a recoger? Pues no me cuesta nada hincarme y recoger un papel. O cuando a veces decimos: ¿qué está pasando en el departamento infantil?
no hay maestras, y ahora ¿quién va a cuidar a mis hijos? Y queremos que la gente esté ayudando, que esté sirviendo, y nos gusta dar órdenes para que la gente haga su trabajo. Pero lo que el Señor Jesús nos está enseñando es que tengamos un corazón de servir, y que digan yo, y que digamos yo lo voy a hacer, yo voy a servir, yo voy a ayudar, yo quiero ser grande en el reino de Dios. Yo quiero que el Señor me engrandezca, y para que el Señor nos engrandezca tenemos que tener un corazón de servicio. ¿Y quién nos puso ese ejemplo? ¿Quién nos los puso? El Señor Jesucristo. Que realmente nosotros podamos estar dispuestos a decir: yo me voy a involucrar, yo no voy a hablar, no voy a decir, no voy a criticar, yo voy a hacer las cosas. Y de esa manera el Señor va a estar bendiciendo nuestra vida, va a estar engrandeciéndonos cuando tenemos un corazón dispuesto para servir. Cuando yo me hice cristiano, mi primera experiencia como cristiano en la manera de servir al Señor fue la escoba. Cuando dije yo: pastor, quiero ayudar a servir, yo quiero hacer algo. Y todo el mundo se quejaba por una señora, ¿verdad?, que limpiaba la iglesia, y se perdían las cosas, se perdían las Biblias, se perdían lo que dejabas, todo se perdía. Y todo el mundo decían: bueno, pues ¿que ahora qué vamos a hacer? Porque esta señora que hace la limpieza, todo se pierde. Yo fui con el pastor y dije: ¿por qué está pasando esto? Pues no hay nadie que pueda servir. Digo: bueno, yo quiero servir. ¿Tú vas a hacer el aseo de la iglesia? Sí, yo hago el aseo de la iglesia. Tenía poco tiempo, ¿verdad?, de servir al Señor, de ser cristiano, y mi primer ministerio fue la escoba. Si me pones a barrer, yo sé barrer, sé usar la escoba, sé usar el trapeador, sé usar la aspiradora, sé usar todos los productos de limpieza, y me es normal. No que, ay, un hombre está barriendo, se va a hacer mujer. No, nos hacemos más hombres. No me es difícil usar la escoba, y sé cómo usar la escoba, sé usar el trapeador, todos los productos de limpieza. Y no fue cuando me hice cristiano, sino la enseñanza que traemos a veces de nuestros padres. Viví en un tiempo que le llamamos a la antigüita. ¿Por qué a la antigüita? Porque en el presente ya no se usa esto. Hay jóvenes que no saben usar la escoba, adolescentes que no saben usar el trapeador, no saben ni qué es esto. ¿Y qué es esto? Algunos jóvenes: ¿y qué es esto? No saben usar los artículos de limpieza. Pero a la antigüita aprendimos a trabajar. Y qué bueno es cuando tenemos padres que tienen carácter, autoridad, y que no es un sacrificio, sino que es algo parte de la educación, que nuestros padres nos enseñan a trabajar y servir y ayudar dentro de nuestra casa. Entonces, cuando vienes al Señor, dices: es algo normal. Si lo hago en mi casa, en la vida diaria, ¿cuánto más lo voy a hacer para el Señor? ¿Cuánto más lo voy a hacer para Él? Y esto, cuando hablamos nosotros en la obra del Señor, significa que no importa el título que tengamos. Tal vez en el mundo seas un arquitecto, seas un médico, seas un hombre de negocios, o seas el manager de una compañía, alguien importante allá afuera. Y cuando entramos a la casa de Dios, nos quitamos los títulos. Yo soy el médico, yo soy el arquitecto, yo soy el dueño de la compañía. Nos quitamos los títulos. ¿Para qué? Para que dentro de la iglesia empecemos a servir. Tal vez algún día tengamos aquí un manager importante de una compañía que puede estar a cargo de cientos de personas.
Y si afuera está a cargo de cientos de personas o está a cargo de 1000 personas, cuando entra a la casa de Dios, no va a ser el jefe de jefes. Imagínate que se llame, dime un nombre, que se llame Pedro, el señor Pedro. Y cuando entre a la casa de Dios, tal vez le digamos: señor Pedro, ¿nos puede ayudar a aspirar la alfombra? ¿Será una ofensa para él? Es dueño de una compañía, tal vez, que tenga a su cargo a 1000 personas y que pueda estar en su oficina, en su escritorio, con su corbata todo el tiempo. Y entró a la iglesia odres nuevos. Y al pastor se le ocurrió decirle que si podía tomar el trapeador para trapear un poco la entrada. Y el pastor ofendió al señor Pedro. ¿Se nos va a ir de la iglesia? Es el dueño de una de las compañías más importantes de la ciudad de Omaha. ¿Se nos va a ir de la iglesia? Se quedaron callados. La Biblia dice que el que quiera ser grande en el reino de Dios tiene que servir. Seas quien seas, mi hermano, allá afuera, aquí se viene a servir. Una ocasión le pregunté a una hermana y le dije: hermana, ¿por qué? Fíjese que todas las hermanas se ofenden con su actitud. ¿Por qué, pastor? Porque cuando estamos sirviendo, todas empiezan a trabajar, a limpiar, a recoger, a aspirar, y usted como que no escuchó y se va por ahí y se sienta en el teléfono, pero nunca quiere ayudar. Pastor, le voy a confesar algo. Dice: yo siempre fui niña única y en mi casa tenían dinero, y mi papá hasta sirvienta me ponía. Nunca me faltó nada, era la princesa de la casa. Y cuando vengo aquí, dice: ¿usted quiere que me ponga a trabajar? Yo no estoy acostumbrada a eso, no sé hacerlo, porque en mi casa me enseñaron otra cosa. Le digo, y luego le enseñé el pasaje bíblico. Le dije: mire lo que dice aquí: el que quiera ser grande en el reino de Dios tiene que ser un servidor. El Señor Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores, el que entregó su vida por nosotros, nos puso el ejemplo. Amén. ¿Están de acuerdo con eso? ¿O me equivoqué de mensaje? ¿Me equivoqué de mensaje? ¿O era para otra iglesia? El que quiera ser grande tiene que ser un servidor. Hechos capítulo 6, versículo 1 al 4. Encontramos una situación que se presentó ahí con los apóstoles cuando la iglesia empezó a crecer. Lo vamos a ver en Hechos capítulo 6 y nos enseña esto: en aquellos días, creciendo el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Faltó una parte de ese versículo. Dice, hubo murmuración entre los griegos contra los hebreos. Versículo 2 dice: así que los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y que sirvamos a las mesas. Lo que estaba pasando aquí, que las viudas estaban siendo desatendidas, no estaban siendo cuidadas, y hacía falta mucho trabajo entre la congregación. Y los apóstoles dijeron: no es justo nosotros que dejemos la palabra de Dios y que sirvamos a las mesas. Versículo 3: buscad pues, hermanos, 7 varones
entre vosotros de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, los cuales pongamos en esta obra. Versículo 4. Y nosotros persistiremos, dice, en la oración, en el ministerio de la palabra. Creció la iglesia. Se tenía que hacer mucho trabajo, dar alimento, ayudar. Pero los apóstoles dijeron: no es justo que dejemos la palabra de Dios por servir las mesas. Va a llegar el tiempo. Como pastores hemos aprendido a hacer todo este tipo de trabajos. Si se tapa un baño, sé destapar baños. Si hay un problema en la electricidad, lo que puedo trato de hacerlo. Si es un momento de pintar, sé también pintar. Lo aprendimos a hacer. Pero llegará el tiempo en que crezca la obra de Dios y que los pastores se quiten también el delantal, se lo quiten para que estén sirviendo totalmente en la oración y en el ministerio de la palabra. Y llegará un momento en que el delantal lo vamos a dejar por ahí, porque va a haber gente dispuesta que nos va a ayudar en ese ministerio. ¿Para qué? Para que haya palabra de Dios en la iglesia, para que haya oración, para que haya ministración, para que haya mensajes ungidos, para que haya enseñanza de la palabra, para que haya avivamiento en la casa de Dios, para que el pastor esté enfocado en escuchar la voz de Dios y traiga una palabra de dirección a la iglesia. Cuando la iglesia no está preparada para eso, se molestan porque no trae el delantal puesto, se molestan porque no trae los guantes puestos, y la esposa del pastor no hace nada, y el pastor no hace nada, y el pastor nomás quiere dar órdenes. Pero cuando la iglesia no está preparada para esto, quieren que la iglesia, algunas iglesias quieren tener un pastor orquesta. Y el pastor orquesta, ¿qué significa? El que abra la iglesia, el que cierre la iglesia, el que haga el aseo, el que predique, el que cante en la alabanza, el que recoja la ofrenda, y luego el lunes que vaya y haga los depósitos al banco de la iglesia. Hay gente que quiere tener pastores de esa manera, porque cuando no hay un corazón para servir, quieren tener como a un pastor orquesta que haga todas las cosas. En una ocasión fui a una iglesia, andábamos de viaje y fuimos a una iglesia y quisimos entrar a ese lugar, y había una gran cantidad de personas, y el pastor nos recibió, nos saludó, el pastor oró para iniciar el culto, y luego el pastor se puso a cantar, a dirigir alabanza, y luego ahora siéntense, y ahora se recogió la ofrenda, y luego después se puso a predicar, y luego oró por toda la gente, y todos pasaron y oró por toda la gente, y ya después terminó el culto y que se va corriendo, y dije yo: ¿a dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? Y se fue a la puerta antes de que todos salieran para saludar a uno por uno. Dije: wow, qué ejemplo de ese pastor. Y toda la gente no hacía nada. La gente no quería cantar, la gente no quería participar, la gente no quería apoyar. Es que me da pena, es que me da vergüenza. Gente que no estaban dispuestos a servir. Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos un corazón de servir, y que cuando nos suceda esto, dice versículo 4, dice: y nosotros, dice, persistiremos. ¿En qué? En la oración y en el ministerio de la palabra. Cuando a veces no se tiene un respeto a los siervos de Dios, cuando no se tiene un respeto a los ministerios, se exige, y la gente quiere ver todo el tiempo a los ministros, a los pastores con el delantal puesto. Hay un tiempo
que Dios nos lleva a eso, para levantar la obra de Dios. Pero hay un tiempo también en donde se suelta el delantal para que el pastor se dedique al ministerio, se dedique a la oración y al ministerio de la palabra. ¿Cuántos nosotros estamos dispuestos a eso para ayudar, para levantar la obra de Dios, para amar la obra de Dios y sacarla adelante todo el tiempo? ¿Cuántos servidores hay? No los veo muy animados. Creo que el mensaje de hoy no les está gustando el día de ahora. Pero quieres ser grande en el reino de Dios. Tienes que ponerte los guantes, ¿sí? Tenemos una hija excelente y damos gracias a Dios por ello. La Abigail es una excelente, tiene la casa limpia. Es una mujer que me regaña porque soy bien sucio y dejo los zapatos y agarro los zapatos y aquí tienes que poner tus zapatos. Ok, es la generala, ¿verdad? Pero es la que anda limpiando todo el tiempo y nos ayuda con el trabajo. Llega mi esposa, una casa limpia, donde no encuentran ningún detalle por ningún lado. Tenemos que dar gracias por la gente que nos ayuda en ese tipo de trabajo. Pero en la iglesia, cuando no tenemos gente así, batallan los pastores, batallan los ministros. ¿Por qué? Porque la calidad de una iglesia se ve en la cantidad de gente que está dispuesta a servir. Mateo capítulo 25, observa Mateo capítulo 25, lo que dice ahí la palabra. 25:31. ¿Qué dice ahí en Mateo 25:31? Dice: y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Versículo 32. ¿Qué dice ahí? Y serán reunidas delante de él todas las gentes, y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Verso 33. Dice: y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. 34. Dice: entonces el rey dirá a los que están a su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Verso 35. Dice: porque tuve, dice, hambre y me distes de comer. Dice: tuve sed y me distes de beber. Fui huésped y me recogiste. Verso 36. Desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y viniste a mí. 37. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos de huésped y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondió el rey, les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, dice, a mí me lo hiciste. Por cuanto vistes a un enfermo, a un pobre, a un desnudo y ayudaste, dice, a mí me lo hiciste. Verso 41. Dice: entonces dirá también a los que estaban a la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y a sus ángeles. Wow, como que ahí se enojó el Señor y empezó a reprender gente. ¿Y cómo les dijo? Hermanos míos, les dijo así: hermanitos,
hermanos míos, ¿cómo les dijo? Malditos al fuego eterno. Nomás faltó que les dijera hijos del diablo, ¿verdad? Nomás faltó tantito que les dijera eso. Verso 42 dice: porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Dice: fui huésped y no me recogiste, desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? ¿Cuándo fue eso? El siguiente versículo dice: entonces le responderá diciendo: de cierto os digo, en cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí ni a mí lo hiciste. El siguiente versículo dice: y estos irán al tormento eterno y los justos a la vida eterna. No sé si se termina ahí el capítulo o sigue más todavía el siguiente versículo. Ahí se termina. Ahí se termina. Bien, lo que nos está enseñando aquí es cuánto estamos nosotros dispuestos a ayudar, cuánto estamos dispuestos a servir. A veces somos desinteresados, no nos importa, no queremos tener una obligación en la iglesia. Queremos entender, a veces queremos hacer el evangelio de que Cristo murió por nosotros, Él nos salvó, Él nos rescató, somos libres y tenemos vida eterna. ¿Ese es el evangelio? Es una parte del evangelio, pero la otra parte del evangelio nos enseña: Él murió por nosotros, pero ahora el evangelio me enseña que yo tengo que morir por Él. Por eso Pablo dijo: con Cristo, dice, estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La otra parte del evangelio es que yo voy a morir por Él, que yo voy a estar dispuesto a servirle a Él. ¿Cuántos Jesús es nuestro Señor? Cuando tú dices Jesús es mi Señor, es que yo soy su siervo. No digas Jesús es mi Señor cuando no estás dispuesto a servir. No digas que es nuestro Señor cuando no hacemos nada, cuando no queremos ayudar, cuando no queremos servir. Mi pregunta aquí es: ¿la gente que no sirve se va a ir al cielo? ¿La gente que no sirve se va a ir al cielo? La parábola de los talentos nos enseña que uno escondió su talento y no lo puso al servicio del Señor. Y cuando el Señor le llamó, dice: ¿qué hiciste con tu talento? Lo escondí, no hice nada, te tuve miedo. Y el Señor en ese momento llamó al que no había puesto a servir su talento, a trabajar su talento. Y Jesús dijo: al fuego eterno, a los flojos, a los que no trabajan, al fuego eterno, a los que no quieren hacer nada, al fuego eterno. Entiendo esto, que cuando tienes al Señor, lo que quieres es servirle a Él y estar dispuesto a hacer todo lo que nos pida el Señor. A través de este mensaje, el propósito de este mensaje, que yo pueda entender esta palabra y que yo vea realmente el poder del evangelio sobre mi vida, que Él me cambia, que Él me transforma y que yo estoy dispuesto, no importa la posición que yo tenga en el mundo, no importa quién tú seas, si eres un médico, un arquitecto, un abogado, un hombre de negocios o el hombre más rico de la ciudad, no importa quién tú seas, cuando entras a la obra de Dios,
te pones tu delantal y estás dispuesto a servir. Y que pueda ser un ujier, que pueda ser alguien que ayuda en cualquier área de la iglesia, y que cuando entres a la obra de Dios digas: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿En qué te puedo servir? ¿Qué es lo que tú tienes para mí? Soy tu obrero, soy tu obrero, que estoy dispuesto a hacer las cosas que tú me pidas. Que ya no voy a ser una persona que va a estar todo el tiempo sentado en una silla. Ya no voy a ser hay unos que tienen el ministerio de desgastasillas. De tanto tiempo que están sentados, desgastan la silla. Pero cuando tú amas a Dios, la mayor parte del tiempo te la pasas parado en un servicio. Llevo años que casi la mayor parte de mi vida en la casa de Dios estoy parado. A veces digo: ¿por qué estoy cansado? Es que desde que llegué a la iglesia estoy parado. Estar alabanza, estoy parado. Me toca predicar, estoy parado. Despido a la gente, estoy parado. No usé una silla. A lo mejor sí, en el momento de la ofrenda me senté poquito, pero nomás 2 minutos. Pero estamos parados. Cuando estás dispuesto a servir al Señor en un servicio, la mayor parte del tiempo te la pasas parado. Si dices: pastor, todo el tiempo estoy sentado, porque te falta servir, porque te falta ayudar, te falta involucrarte en la obra de Dios. Lo mayor de una iglesia es tener gente que estén dispuestos a servir. En una ocasión llegó un pastor de otra iglesia hacia un amigo de un pastor. Fue a la iglesia de su amigo pastor, el cual tenía nada más 15 personas y él tenía como más de 100 personas. Decía: oye, tienes muy poquita gente, tienes nomás como 15, yo tengo más de 100. Y luego el pastor amigo dice: ¿Y por qué vienes a visitarme? Fíjate que voy a viajar, voy de vacaciones y necesito uno de tus líderes que me pueda cubrir para que predique en el momento que yo estoy de vacaciones. Pero tienen más de 100, ¿a poco no tienes a alguien? No, pues es que nadie se anima a ocupar el lugar cuando yo voy de vacaciones. Mira, tienes más de 100 y tú nomás tienes 15. Préstame a uno de tus líderes que pueda predicar en el momento que yo voy de vacaciones. Y luego el pastor, que tenía 15, le dice: bueno, mira, nomás tengo 15, agarra al que tú quieras. Dice: no me entiendes. Yo necesito uno que me pueda cubrir para predicar cuando yo salgo de vacaciones y me pueda cuidar la iglesia en ese tiempo. Un líder. Le dice el pastor: por eso cualquiera de los 15 está listo para ese trabajo. ¡Wow! ¡Qué bendición! ¿De qué nos sirve a veces tener más de 100 o 300? Si al momento de decir: ¿cuántos quieren servir?, todos corren. ¿De qué nos sirve tener 300 y tengamos que pagar a alguien para que haga limpieza porque no hay gente dispuesta? Y si llegamos a ser pocos, que tampoco es el plan de Dios, pero si llegásemos a ser pocos, no importa los pocos que seamos, pero que todos estén dispuestos a servir al Señor. Son 15, 20, 30, los que sea. Necesitamos a alguien que limpie la iglesia, podemos agarrar del que sea. Gente que cuide niños, que no corran las mamás al baño. Voy al baño. ¿A qué van al baño? ¿Quién cuida niños? Que haya gente dispuesta para cuidar niños. Que tengamos gente en el estacionamiento ayudando a acomodar los carros. Gente, hombres dispuestos a ayudar, a servir, porque hay un corazón de servicio en cada uno de los que están aquí.
¿Aprendiste algo hoy? ¿Este mensaje era para aquí o me equivoqué de iglesia? ¿Cuántos van a estar dispuestos a utilizar este objeto tan despreciable para algunos? Pero es lo que nos hace grande en el reino de Dios. Es lo que nos hace grandes en el reino de Dios. ¿Cómo te verás así? Te tomamos una foto para el Facebook. ¿Cómo te verás así? Muchos quieren este lugar porque dicen: ay, me veo bien bonito aquí con una corbata y predicando el evangelio de Cristo, o quiero estar como corista o coristo, no sé cómo se dice, ¿verdad? Cantando, y qué bonito se ven los cantantes aquí alabando al Señor. Pero lo más importante es que empecemos aquí, desde abajo, sirviendo, ayudando, y que no te quejes, que lo hagas con amor, que no critiques, que lo hagas con amor, porque no lo haces para el pastor, no lo haces para el hombre, lo estás haciendo para el Señor, porque la palabra de Dios dice: el que quiere ser mayor, el que quiere ser mayor, aprenda esto primero. Y es la manera en que el Señor nos va a levantar, nos va a bendecir. Y no me refiero nada más a estos utensilios, sino a todas las áreas de servicio dentro de una iglesia. Con todo respeto y sin hacerte sentir mal, si no tienes ningún tipo de trabajo dentro de la iglesia, no has crecido. Si en toda la semana no haces ningún tipo de trabajo en la iglesia, no has crecido en grandeza delante de Dios. Porque bíblicamente dice: el que quiere ser grande, póngase el delantal. No me digas que conoces mucha Biblia. No me digas que has ganado mucha gente y que eres el gran predicador, apóstol, profeta, evangelista y con todos los ministerios. Muéstrame tu delantal. Muéstrame tu delantal, tu servicio. ¿Qué haces para servir a otros? Que estas sean nuestras credenciales, que cuando te llaman para servir, ahí estás. Que estos sean tus credenciales, que realmente cuando te llaman para trabajar en la obra de Dios, dices: aquí estoy. ¿Qué es lo que voy a hacer? Y te pones tus guantes y dices: lo hago para mi Señor.